Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Gracias por estar en otro video conmigo. Obviamente el título está muy interesante. La idea es hablarles sobre las prendas que parecen más caras en la tienda de Zara y obviamente estamos ya en la colección que está entrando de primavera-verano 2024 y bueno, creo que esto es muy importante. ¿Por qué comprar ropa que parece más cara? Bueno, esto se los voy a solucionar yo porque les voy a enseñar 10 prendas que se ven caras, que las van a hacer lucir elegantes y que las van a hacer ver como millonarias, que valen la pena y que deben de tener en su armario. Si estás viendo este video después, estas prendas te van a funcionar absolutamente durante todo el 2024 porque se ven caras y son un poquito atemporales y las vas a poder utilizar siempre. Así que vamos a empezar. Dentro de la colección de Zara Primavera-Verano 2024-2025 podemos ver unas bailarinas tipo mesh. Obviamente estos zapatos 2024, aparte de estar muy en tendencia, que obviamente ya vimos cuáles son los zapatos que están de moda, los zapatos 2024 que van a venir, y obviamente estos tienen un look de alta gama. Pudieran ser un Chanel, pudieran ser unos Prada, pudieran ser cualquiera de estos zapatos. Es importante pensar que sean prendas que se vean de calidad, es importante ver que los zapatos se vean como de alta gama, pero estemos pagando un precio justo. Y bueno, estos zapatos destacan en sí. Obviamente les voy a enseñar otras bailarinas que se ven como más rockeras, que estas también entrarían dentro de una moda un poquito más urbana, que se ven también muy de alta gama. Parece que entran también dentro de la gama como si estuviéramos viendo una Zadig & Voltaire, estos zapatos franceses. Y bueno, creo que finalmente encontré unos que también parecen Chanel, ¿no? Estamos viendo unos zapatos estilo Chanel que también los hemos visto en las pasarelas y creo que si tienes alguno de estos zapatos y se adaptan a tu estilo, vas a conseguir elegancia. La idea de encontrar estos zapatos que te hacen lucir pues más cara es que eleves tu estilo y que los incorpores de alguna manera a tu guardarropa para darle un levantón y que todas las prendas se vean lindas. En segundo lugar tenemos este vestido midi que es canalé, que es un tejido. Es muy importante, chicas, ver prendas de calidad que se vean con tejidos de calidad. Dentro de la colección de Zara hay este haul un poquito ilustrativo de qué puedes comprar para lucir moderna, elegante y que tus prendas se vean caras. Un vestido siempre midi, que parezca camisero, no es que parezca que sea camisero, y que se vea de alta gama, que lo puedas utilizar durante las transiciones, es elemental. Este vestido se ve de mucha calidad, es súper suavecito por su composición, que hay que fijarse en qué tipos de tejidos tiene, y si quieres ir también con las tendencias 2024 de Zara, obviamente los neutros son muy importantes. Los colores neutros van a hacer que te veas muy de alta gama, que tus outfits se vean caros y que te veas bien vestida. Este vestido está divino, chicas, se los recomiendo mucho para las que necesitan un vestido de transición. Una blusa elemental con un tejido de calidad va a ser esta blusa que se ve totalmente romántica, que aquí es donde vemos diseño, vemos calidad, chicas. Esta blusa tiene absolutamente todo, es como muy romántica, y si ustedes se meten a ver prendas de Zara o un haul de Zara 2024 o ya de primavera-verano, pues van a ver esta blusa, porque la verdad es que destaca sobre todo por su composición, sobre sus textiles, cómo están añadiendo diseño, cómo están añadiendo cambios de tela. Los textiles son súper importantes. Se ve como si estuviéramos viendo una blusa en un aparador, en una casa Dior, en una casa Chanel, en cualquier casa de moda. Se ve una prenda carísima. Esta prenda va a elevar tus jeans, va a elevar cualquier pantalón que tengas o una falda básica. Creo que en sí, esta es la blusa que tendríamos que ir todas si queremos ir un poquito con las tendencias y también tener algo que se vea de calidad. De repente cuando tenemos estas blusas, pues te vistan todo el outfit. ¿Ustedes qué piensan? Nunca puedo dejar de hablar sobre un trench coat o una gabardina.
una prenda básica que todas deberíamos de tener. Esta tiene su cinturón, tiene unos terminados en los puños divino, tiene un ligero algodón satinado. Eso quiere decir que su algodón es extremadamente bueno, es muy buena calidad. Y la verdad es que yo hace años tuve un trench o una gabardina de Zara y me duró muchísimo tiempo. Prácticamente me duró hasta que ya no me quedó de la parte de aquí de la sisa. Es una inversión de calidad, es una prenda de inversión que creo que nos puede servir para muchísimos casos, cuando llueve, cuando hace frío, en invierno, durante esas temporadas donde de repente hace frío y hace calor, y siempre te vas a ver elegante. Si quieres un outfit elegante, la gabardina te va a sacar de cualquier apuro. Me metí a la parte de los bolsos, que como saben, yo tengo varios bolsos de Zara y les debo un haul de bolsos económicos o de gama económica. Eso no crean que se me ha olvidado. Y bueno, obviamente hay muchos de Zara porque tiene bolsos que tienen una inspiración en la alta gama. Por ejemplo, este de asa metálica me fascinó. Se me hace que me recuerda a Bottega Veneta. Me encanta este bolso. Y también creo que este bolso, al ser tan diferente, creo que vale la pena esta versión más que comprarla de Bottega Veneta, porque es un bolso que de repente pudiera resultar un poco cansón con los años, ¿no? O sea, si lo tienes 5 años, 6 años, probablemente a la parte metálica después de varios años, pues la puedes dejar atrás. Sin embargo, es un bolso precioso que va a elevar tus outfits, te va a hacer lucir cara, porque no es igual, es similar, te da alusión. Y de repente cuando ciertas prendas dan alusión, pues automáticamente se ven mucho más caras porque tienen estos terminados de metal, porque están muy bien construidas y muy bien pensadas. Por otro lado, encontré otros bolsos, un bolso asimétrico que también me fascinó, que es como un triángulo. Si vieron las tendencias de los bolsos 2024, obviamente estamos viendo bolsos que son un poquito con formas diferentes, que son asimétricos. Este triángulo pues ya lo vemos desde el año pasado y me encanta. Lo tienen en varios colores. Obviamente el beige es mi preferido porque es el que puedes combinar con todo, y la paleta siempre de los nudes es espectacular. Si quieres verte de alta gama, ya saben cuál es el color que te hace lucir más cara, pues es el beige. Entonces aprovechemos este bolso que se ve de altísima gama. Zara siempre ha tenido blazers que me han encantado, y obviamente a pesar de que tengo varios, siempre me paro en la zona de blazers porque de repente hay algunos que parecen estilo Chanel, obviamente, porque tienen el tweed, porque tienen ese blazer corto, entalladito, que te hace lucir arreglada y que lo puede utilizar cualquier mujer a cualquier edad. Es una prenda básica, es un básico de armario 2024 y un básico de armario de toda la vida. Esto lo tenemos que entender. Este tipo de blazers, nos cansen o no nos cansen, porque siempre vienen y siempre están de moda, se ven espectaculares. Zara tiene mucho cuidado al hacer algo similar, que se vea de buen tejido, que te dure muchos años. Es una prenda también de inversión y el tejido verdaderamente es muy lindo. Hay uno azul, hay otro que es más claro, que tiene como, no sé si son como tonos verdosos, pero tiene pues colores diferentes, que eso hace que se vea como de alta gama. Los terminados, los botones, muchas veces cómo está construido, es decir, el fit, cómo nos queda, es lo que hace también que se vean de alta gama, porque nos sientan a la perfección. Me parece que Zara, o los hauls de Zara que he hecho durante toda mi vida, porque siempre he hecho hauls de Zara, nunca había hecho un haul o hablarles sobre las prendas que se ven caras. Bueno, los blazers siempre aciertan, quedan espectaculares, y estos los pueden adaptar a cualquier estilo de vida y siempre va a ser esa prenda para salir pues a un evento o que te va a sacar de un apuro. Las faldas satines, hay una falda en satín que se parece muchísimo a la de Lily Silk, que también se las voy a dejar en la cajita de descripción, que esa sería la versión seda. Bueno, esta es muy similar, pero es un satín. Obviamente son dos textiles muy diferentes, pero ojo, hay satines de altísima calidad que tienen un tacto seda, hay otros que tienen el peso exactamente igual a la seda, y bueno, hay satines de muchísimas calidades. Por eso de repente una prenda se puede ver vulgar en satín o corriente, porque el satín no es de alta calidad. Zara se preocupa por utilizar, pues dependiendo de la prenda,
satines muy lindos. De repente mete unas bellezas que dices, wow, parece seda y es un satín. Bueno, las faldas, estas que están cortadas al bies, son increíblemente elegantes. Te van a hacer lucir increíble en verano con una playera, o en otoño con un blazer, o en invierno con un suéter y un abrigo. O sea, es esa prenda que vas a utilizar todo el año y te va a subir tus outfits. Siempre he hablado de este tipo de faldas, y si eres de las que no puede utilizar, ya saben, estas que van un poco entallada, puedes utilizar la plisada. De repente las plisadas nos sacan de apuros porque esconden, ya saben, esas partes para no vernos tan anchitas, o queremos esconder algo, pues las plisadas. De hecho, esta entre verde, color oro, se me hace espectacular. Los colores están sumamente bien escogidos, y de repente estos colores que son un poquito entre oro, verdosos, diferentes, hacen que se vean de alta gama las prendas, porque son colores muy especiales. Son obviamente mandados a hacer un teñido en particular, que se ven lujosos y que te hacen ver verdaderamente tu outfit que se vea caro. Chicas, los pantalones anchos siempre han sido un gran éxito en Zara. Bueno, obviamente desde que están de moda y que son parte de las tendencias, pues ya desde hace varias temporadas. Pero me he dado cuenta que en invierno metieron algunos que tenían lana, hay otros que tienen algodón, que son un poquito más como una popelina, que te sirven durante todo el año si vives en un lugar donde no hace tanto frío. Pero la realidad es que los pantalones de Zara, que son rectos, que son un poquito anchos, son verdaderamente increíbles. Te hacen lucir muy, muy elegante. ¿Por qué? Porque no está tan entallado. Aquí se me van a echar un poquito encima que lo entallado te hace lucir mejor. Probablemente te hace lucir más sensual, sí, pero no más elegante. Perdón. Pero siempre un pantalón ancho, un poquito más relajado, va a hacerte lucir más elegante que unos skinny. Perdón. Para la gente que nos gustan los skinny, porque a mí también me gustan los skinny, pues hay que saber las realidades. El ancho o el recto nos va a hacer lucir más elegante y más de alta gama, y el pantalón se va a ver más caro. Definitivamente se va a ver más caro. La prenda luce más cuando no tienen spandex, o sea, cuando no tienen algo de licra y no estiran tanto. Así que, chicas, les dejo estos pantalones para que ustedes imaginen cómo pueden lucir estos pantalones con sus outfits y lucir caras. Finalmente, chicas, la sección de joyería. Hay unos aretes que les dicen twist, que son unos aretes y unos anillos que tienen anillo twist, arete twist. Hacen alusión a joyería hecha por diseñador, donde vamos, por ejemplo, y vemos joyería que no tiene una figura en especial. Es decir, ellos tuercen el metal como si fuese oro y le dan una forma diferente, que se vea de diseñador, que no se vea más como una producción en línea. Y siempre les he dicho que lo metálico o lo que se ve dorado, plateado, se ve mucho más lujoso. Esta colección en especial está increíble. De hecho, hay varias prendas. Hay el brazalete, hay el anillo, hay creo que también un collar. Se ve increíble, se ve de alta gama, hace que tu outfit se vea caro, porque obviamente es una pieza que se les llaman, o les dicen en Estados Unidos, statement piece. Bueno, chicas, estas fueron las prendas que valen la pena que, si vas a adquirir en Zara, pienses si alguna de estas cuadra con tu armario, con tus básicos de armario. Y si pensaras en una cápsula de armario pequeña de Zara, estas son las prendas que te recomiendo, porque van a hacer que tus outfits se vean caros, outfits que se vean elegantes y que tú te veas de $1.000.000 sin haber pagado tanto dinero. Espero les haya gustado este tipo de video, algo diferente. Quise hacer algo que estuviera en tendencia, pero que también, chicas, porque no todo lo que está en tendencia tiene pues longevidad o va a durar muchos años en el armario, y estas prendas sí, se los aseguro. Les mando un beso, chicas, nos vemos en el próximo video, pero díganme primero si les funciona este tipo de videos, si creen que les ayuda, denme sus comentarios. Obviamente, si eres nueva, me llamo Daniela, muchísimo gusto. Aquí te dejo abajo mi comunidad, te puedes suscribir. Y bueno, por ahí me estaban diciendo que de repente tienen encendida la campana y no les avisa. A lo mejor si la quitan y la vuelven a poner y le ponen todas las notificaciones, vuelve a funcionar. Se los agradecería, porque es importante. De repente meto videos 1 o 2 veces al mes los martes, y esto va a servir para que les avise. De todas maneras, yo pongo mi anuncio por todos lados de que hay video el martes. Muchas gracias.
Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.